Damos la palabra, agradeciendo su presencia hoy aquí en esta comisión, al señor López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señorías, en primer lugar, en nombre de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, agradecer haber sido invitados por el Grupo Popular a esta comparecencia y a ustedes su amable atención. Para hablar a propósito de envejecimiento activo, de propuestas para modular el envejecimiento patológico y, en resumen, para hablar de atención a las personas mayores. La agenda de la comparecencia es la que pueden ver y comenzaré centrando algunos aspectos, algunas consideraciones sociodemográficas, si bien entiendo que en la comparecencia, el compareciente anterior, al que aprovecho para agradecer que me haya permitido correr el turno de la intervención e incorporarme posteriormente, entiendo que ha hecho. Simplemente centrar el tema en el número de personas, el porcentaje de personas mayores que hay en nuestro país, actualmente el 18,7%, porcentaje que va increciendo y que se estipula que alcanzará casi un 35% en el año 2066. Si bien, si mantenemos las actuales tendencias demográficas, España va a ir perdiendo algo más de medio millón de habitantes en los próximos 15 años. Y se calcula que para el final de esas proyecciones que nos ha ofrecido el año pasado el Instituto Nacional de Estadística, llegaríamos hasta una pérdida de 5,4 millones de personas. Pero con algo muy interesante y muy importante desde el punto de vista de la proyección y de la atención al envejecimiento. Decrece la población general y aumenta el número de personas mayores. Se aludía en la comparecencia anterior a la modificación de lo que hasta ahora llamábamos pirámides de población, que han dejado de ser pirámides y están perdiendo esa forma geométrica para adquirir otras muy del tipo de la que pueden ver aquí, sombreando en color naranja la situación actual de la población española, con un amplio ensanchamiento en las edades medias de la vida, con un ensanchamiento hacia las edades finales de la vida y con un decremento hacia las edades más jóvenes. Y en este mapa, que yo me permito llamar un termo demográfico, podemos ver en función del color, la intensidad de color, desde las zonas rojas hasta las zonas anaranjadas, los porcentajes de población de 65 y más años por municipios y por zonas geográficas en nuestro país. Mientras más nos acercamos al rojo, mayor proporción de personas mayores de 65, y en el rojo más intenso pueden ver las que se aproximan a aquellas zonas de población, fundamentalmente Castilla, León, Galicia y algunas zonas de Extremadura y del Alto Aragón, con porcentajes de población del 40%. Si importantes son los porcentajes de población, no menos lo es qué edad esperamos alcanzar desde el nacimiento. ¿Cuál es la esperanza de vida al nacimiento? Y esa esperanza de vida, pues como ustedes conocen, señorías, se sitúa para los hombres alrededor de 80 años y para las mujeres de 85. Pero si yo tuviera que hacer análisis de futuro sobre el envejecimiento, análisis de futuro sobre la atención a personas mayores, me preocupa mucho más qué esperanza de vida tiene una persona que en nuestro país es oficialmente mayor. Es decir, qué esperanza de vida alcanza la población española a partir de los 65 años. Y como pueden ver, esta esperanza de vida se sitúa en alrededor de 20 en los hombres y alrededor de 23 en las mujeres. Es decir, una mujer que hoy cumple 65 años tiene una esperanza media de vida de 23 años más, con lo cual va a pasar de los 88. Y si importante es este hecho, trascendental es en qué condiciones llegan las personas a cumplir más años. En este diagrama de Solomon pueden ver cómo se modifica la esperanza de vida en estado de buena salud, tanto en hombres y mujeres, y cómo se ha modificado en los últimos años. Y asistimos a dos hechos curiosos. Por un lado, un incremento de porcentaje de mujeres y de hombres que llegan en buena salud a edades avanzadas de la vida, y luego la pérdida brusca de ese estado de buena salud en edades avanzadas de la vida, haciendo buena esa hipótesis de la compresión de la morbilidad que ya emitiera Fries en los años 80 del siglo pasado, en la que nos va a indicar que vivimos más años, pero a costa de vivir los últimos años de nuestra vida en situación de discapacidad. Y aquí me permito extraer una primera conclusión de este brevísimo análisis sociodemográfico. Asistimos a un crecimiento
del envejecimiento poblacional, en términos relativos muy importante, con un peso creciente frente a un peso relativo menor en edades más jóvenes de la vida. Y con otro hecho trascendental, y que es lo que mantiene creciente continuamente la tasa de envejecimiento. No llegan más personas a 65 años, viven más por encima de los 80, por lo cual estamos asistiendo a un fenómeno de sobreenvejecimiento o envejecimiento del envejecimiento. Fenómeno que posiblemente tenga un disparo cuando aquellos que somos de la generación del baby boom, a partir de 2024, comencemos oficialmente a incorporarnos al mundo de las personas sin actividad laboral por jubilación. Estos cambios sociodemográficos hacen que existan nuevos perfiles, que existan nuevas necesidades y que se modifique el estatus y las necesidades de las personas mayores. Junto a estos cambios en los perfiles demográficos o sociodemográficos, cambios en los perfiles sociales, como son los cambios en la estructura familiar y en la estructura de cuidados, los cambios en las necesidades y en las nuevas metas que se fijan las personas mayores, el hecho de la reclusión, en muchos casos, de la persona mayor en el domicilio, la limitación de recursos y otro largo etcétera del que luego iré desglosando. También hay cambios en los perfiles sanitarios. Hemos hecho la vida más larga, pero no la hemos hecho más ancha, sino que la hemos estrechado al final de la misma. Aumentan todas esas patologías crónico-degenerativas, invalidantes, que son edad dependientes, como son fundamentalmente enfermedades neurodegenerativas, enfermedades degenerativas o enfermedades vasculares. Se han cronificado patologías que hasta hace muy poco no lo eran, que eran mortales de necesidad a partir del diagnóstico. Yo suelo hablar de cronificación de patologías tan emblemáticas como el SIDA. Cuando este que les habla comenzó a ejercer el tiempo medio de vida de una persona desde el diagnóstico de SIDA en su hospital hasta el éxito, hasta el fallecimiento, era de 2,7 años. Actualmente, por fortuna, hemos conseguido que el SIDA sea una enfermedad crónica que va evolucionando y las personas mueren con SIDA, pero por fortuna no mueren de SIDA. También hemos pasado de la enfermedad única, grande e invalidante a la multimorbilidad. Y me permito recordar que esto no es solo propio de personas mayores, sino que el 25% de los mayores de 40 años en nuestro país tienen al menos una enfermedad crónica. Proceso de la cronicidad que supone en conjunto un 70% del gasto sanitario. Y como otro cambio en el perfil, y aquí tendremos que ponernos la mano en el pecho los profesionales, el nihilismo, el imputar a la edad cosas que no son propias y dejar pasar como propias de la edad auténticos problemas de salud, auténticos problemas de otro tipo. Ha incrementado e incrementa continuamente el volumen de personas con dependencia. Ya lo he comentado a propósito del aumento del volumen demográfico. Nuestra atención actual no se adecua a lo que demanda la persona. Existen escasos desarrollos de programas de envejecimiento activo, escaso desarrollo de atención a pacientes crónicos mayores y multimórbidos, con recursos rígidos y, sobre todo, inflexibles, que nunca se adaptan a las personas, sino que queremos que las personas se adapten al sistema. Por fortuna, otro de los perfiles que se modifica es el advenimiento de nuevos derechos sociales para la persona, desde la promulgación de la Ley de la Promoción de Autonomía Personal y la Prevención de la Dependencia hasta nuevos marcos de actuación. Y otro hecho característico de cara a planificar cuidados es que ha cambiado el perfil del cuidador familiar. El ratio de apoyo familiar, que es esa relación que establecemos entre personas mayores de 60 años, potencialmente las que más cuidados van a precisar, por cada 100 personas de entre 45 y 64 años, potencialmente aquellas personas que más van a cuidar, se ha disparado. Hay menos personas en esos grupos de edad y más personas que demandan cuidado. Por lo tanto, hay una tendencia a que desaparezca el cuidador familiar tradicional. Y eso que en España se sigue cuidando, tal como pueden ver en ese gráfico, las manchas rojas corresponden al cuidado prodigado por la mujer, como cuidador principal la mancha azul al cuidado por hombre. Como decía, en España se sigue cuidando en femenino y singular. Nos encontramos, y si me permiten como segunda conclusión, ante una situación nueva en la historia de los grupos poblacionales, que son grupos poblacionales nuevos. Los grupos poblacionales muy mayores, con nuevos perfiles y nuevas necesidades, con necesidades en muchos casos aún no satisfechas completamente. Y esas nuevas necesidades se explican por la modificación que sufrimos cuando envejecemos y con esas bases que se establecen para que nuestro envejecimiento pueda ser considerado saludable, bases que vienen, por un lado, desde la herencia, de lo que recibimos, de la genética, que, por cierto,
no importa más del 28 o el 30% de cómo vamos a envejecer. Y el 70% restante lo vienen a ocupar nuestras características personales y la influencia del entorno. Así, si seguimos los modelos de envejecimiento, los modelos de trayectoria de envejecimiento saludable, se marcan tres tipos muy distintos de modelos. En líneas azules y con la letra A pueden ver lo que llamamos trayectorias óptimas, lo que todos quisiéramos para nosotros y para los nuestros. Mantener una capacidad funcional muy buena hasta el final de la vida y que decaiga bruscamente esa capacidad funcional cuando llega en el último momento. Un segundo modelo es el que llamamos de trayectorias interrumpidas. Vamos envejeciendo, no hay grandes pérdidas de capacidades, pero ante un hecho concreto, imagínense una fractura de cadera, imagínense un ictus, se pierde esa capacidad funcional bruscamente y pueden ocurrir dos cosas, que haya una recuperación, que lo verían punteado en amarillo, hacia esa evolución óptima de una trayectoria de envejecimiento, o bien que siga una pérdida continua a partir de esa primera pérdida brusca. Y, por último, existe un tercer modelo, que es el de pérdidas continuadas. Nuestra capacidad intrínseca, es decir, lo que la biología hace con nosotros, más nuestra capacidad funcional, que es lo que el entorno modifica nuestra capacidad biológica, se va perdiendo bruscamente. Este es el ejemplo clásico que siguen enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o como la enfermedad de Alzheimer. Desafortunadamente, en nuestro país envejecemos con modelos tipo B y tipo C en la mayoría de los casos. Y ante esto, la Organización Mundial de la Salud, en un informe sobre envejecimiento y salud que se produce o que se publica a finales de septiembre de 2015, nos marca cuáles deben ser los pasos para perseguir el envejecimiento saludable. Si bien nos advierte de una cosa de inicio, que necesitamos cambios sistémicos, que generamos y hemos generado magníficos sistemas de atención a enfermedades agudas y a procesos agudos, y estamos atendiendo en esos magníficos sistemas procesos que no son agudos y que están desplazados de su sitio. Por lo tanto, estamos trabajando de forma compartimentada, no estamos adecuando lo que hacemos a lo que necesitan las personas y esto además supone una pérdida de efectividad y una elevación de costos. Porque realmente lo que asistimos es a una mayor demanda de servicios de atención continuada, a que existan más obstáculos para el uso de estos servicios y que haya una mala adaptación de los mismos, que no exista coordinación, sobre todo mientras sigamos poniéndolo de socio-sanitario, no estaremos coordinándonos en la atención que necesitan las personas, que no tenemos todavía a todas las personas que deben prodigar esa atención preparada de forma específica, que estamos discriminando por edad en muchos casos, luego entraré en alguno de ellos, y que el impacto económico del envejecimiento en la población y en los sistemas de salud, mientras no hagamos esa reformulación, no será oportuno y no será bueno. Por lo tanto, estamos ante cambios en los roles y en las posiciones sociales, como les indicaba anteriormente, ante un grupo de personas mayores que en su conjunto tienen menos metas, pero más importantes, que utilizan y que quieren utilizar nuevas tecnologías para compensar pérdida de algunas habilidades y que esas metas, esas prioridades, esas motivaciones también debieran cambiar, porque incluso hay muchos estudios que nos indican que con el paso del tiempo vamos siendo algo menos materialistas y más trascendentes. Luego la importancia de esas metas se va a poner por encima delante de muchas cosas. Y como tercera de las conclusiones, me permito expresar que necesitamos nuevas metas para nuevas personas mayores, una respuesta sólida desde la salud pública al envejecimiento. Nunca es tarde para prevenir, se hablaba de prevención en la mesa anterior, y muchas veces la respuesta no requiere prevenir, sino que, por desgracia, han ocurrido las cosas, pero podemos reforzar la recuperación, la adaptación, el crecimiento psicosocial. ¿Y cuál es la situación actualmente en nuestro país? Bueno, pues tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto por la revolución que sufre la longevidad. Tenemos un gran reto desde lo social, desde lo epidemiológico, desde el punto de vista de la salud. Reto que pasa por potenciar, promover y hacer efectivo un envejecimiento activo y saludable, por ganar en salud, por hacer enfoques positivos incluso en la atención a la cronicidad, por analizar los nuevos roles y los nuevos actores, los nuevos profesionales con los que todos debemos trabajar, los cambios en esa forma de enfrentar
los cambios que hay, perdón por la repetición, en las formas de enfermar de la población y por hacer una adecuada gestión tanto del envejecimiento como de las patologías que les afectan. Patologías, y se ha hablado de cronicidad en la intervención anterior, que están absolutamente decaladas hacia las personas de más edad. En este gráfico de Reuben pueden ver cómo el número de procesos crónicos que afecta a una persona se dispara en función de su edad. También la calidad de vida percibida con la salud por las personas en cuanto a dificultades, no en cuanto a enfermedades, sino en cuanto a dificultades que producen esas enfermedades, en cuanto a movilidad, en cuanto a complejidad del autocuidado, en cuanto al no poder hacer actividades o en cuanto a sufrir dolor o malestar, también se dispara exponencialmente en función de la edad de las personas. Y otro hecho que nos visita y del que no conocíamos mucho, la fragilidad. La fragilidad entendida como antesala de la dependencia, fragilidad que es, por fortuna, reversible si ponemos remedio a tiempo, es decir, si hay un adecuado diagnóstico y si hay un adecuado plan terapéutico, que por cierto es bien sencillo y bien barato. Porque si no lo hacemos, las personas a las que atendemos, nuestros mayores, sobrepasarán las ya importantísimas cifras relacionadas con la dependencia. Dependencia funcional que afecta en nuestro país, y son datos de la encuesta europea de salud, concretamente del grupo de datos que se exporta desde España, que afecta casi al 21% de los mayores de nuestro país, más a mujeres que a hombres, y en actividades tan esenciales como asearse, vestirse, sentarse o levantarse. Como verán, desde la geriatría no hablamos tanto de enfermedades como de discapacidad, como de delimitación funcional o como de impacto de la enfermedad. Este es el mapa de la dependencia en España actualmente, en oscuro o en más oscuro, aquellas comunidades donde existe una mayor tasa de dependientes. Y es que nos encontramos ante unos nuevos actores y ante unas nuevas personas. Personas que ocupan, les comentaba anteriormente, el 70-75% de la dedicación de los sistemas de cuidados, personas con multimorbilidad, con 5 o más condiciones crónicas de media padecidas, personas generalmente mayores o muy mayores, mayores de 75 años, que tienen deterioros funcionales, alto riesgo de dependencia, si es que no la están padeciendo ya. Personas que no se benefician del sistema clásico, del manejo clásico de salud. Y personas en las que lo esencial es evitar el impacto funcional que produce la enfermedad. Personas que además suponen un aumento en la presión sobre los sistemas de salud que no se diseñaron precisamente para atenderles. Y personas que exigen una atención integral e integrada, centrada en la persona desde la interdisciplinariedad, como proponemos desde la geriatría. Geriatría, por cierto, y si me permiten, muy poco representada en nuestro país, desigualmente representada en nuestro país. Este es el mapa asistencial geriátrico, donde existen unidades hospitalarias. Me permito indicar que no hay unidades fuera de los hospitales y es una de las cosas que al final, si ustedes me lo permiten, demandaré. Por lo tanto, asistiría a la cuarta conclusión. Atendemos a personas que enferman de una manera distinta, de una forma nueva, con un impacto alto en su capacidad funcional, personas que no se benefician de una atención clásica, sino que se van a beneficiar de una reformulación en lo que hagamos por ellos. Y personas en las que, indiscutiblemente, la mejor forma de prevenir, retrasar o modificar la pérdida de capacidad funcional viene de la mano de la promoción del envejecimiento activo. Y llegado a este punto, me gustaría ofrecerles una cifra que consideramos de absoluto impacto. Si consiguiéramos con medidas de estimulación física y de estimulación cognitiva retrasar 5 años la aparición de síntomas en la demencia, no estoy diciendo eliminar la demencia, sino que sus síntomas de aparición se retrasen 5 años, bajaríamos la prevalencia al 50%. Bien, y en el último apartado, y para intentar ser escrupuloso con el tiempo que amablemente me concede la presidenta, algunas propuestas desde nuestra sociedad, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, una sociedad científica que cumple en mayo del próximo año 70 años, que tiene más de 2.500 socios, que es de carácter multidisciplinar, que aglutina 14 orientaciones profesionales distintas y que tiene entre sus objetivos esos que ven ustedes ahí y de los que yo siempre me quedo con promover la calidad de vida de las personas mayores. Y un apunte sobre la geriatría como especialidad
médica, ya se ha aludido en la comparecencia anterior. Ahora, si me lo permiten, en mi doble condición de médico de familia y de geriatra, me gustaría explicar que no todo se puede hacer desde la atención primaria. Sí, la inmensa mayoría de las cosas, y deben ser apoyados por diversos especialistas, y aquí estamos nosotros para echar un cable y encantados. Somos una especialidad, bueno, pues que está en el Real Decreto de 1978 como el resto, que hace el MIR desde el año 79 y que aproximadamente en nuestro país cuenta con 1.250 médicos especialistas. No les digo la ratio, no la comparo con otros países, porque me voy a sonrojar tanto como esos mapas que les he ido enseñando. Evidentemente hay una asincronía entre los crecimientos poblacionales y sus necesidades. Los geriatras no defendemos ver a todas las personas mayores, Dios nos libre, sino solo a aquellas especialmente complejas, los frágiles, y a echar una mano a otras especialidades cuando sean pacientes en los que podamos aportar alguna cosa. Y esa asimetría viene de la mano de que solo existen 72 plazas de formación cada año y con una absoluta desigual implantación en las comunidades autónomas, como luego, si me lo permiten, les comentaré. ¿Y qué propone nuestra sociedad? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida hacia el envejecimiento saludable, activo o exitoso? ¿Qué pensamos de la capacidad funcional? ¿Qué entendemos por bienestar? ¿Y cómo nos gustaría potenciar la resiliencia? Porque personas con discapacidad pueden envejecer activamente, pueden envejecer saludablemente y deben hacerlo si somos capaces de ayudarlos. Pero claro, hablar de personas mayores por y para las personas mayores, sin las personas mayores, no parece que sea muy lógico. He traído las conclusiones de los 4 grandes estudios que hay en el mundo de qué desean las personas mayores, qué quieren las personas mayores hacer. Primero, tener un rol o identidad que no se pierda con el paso del tiempo, tener capacidad para crear y mantener relaciones sociales, posibilidad de disfrutar, ser autónomos en cuanto a la capacidad para tomar sus propias decisiones, ser seguros, sentirse seguros en todos los ámbitos de la vida, potenciar su crecimiento personal y contribuir a la sociedad y a la familia. En definitiva, están pidiéndonos un mundo amigable con las personas mayores. Y un mundo amigable que debe partir de la heterogeneidad, el colectivo más heterogéneo que existe, el de las personas mayores. Estarán de acuerdo conmigo que hay personas con 70, con 78, que hacen 14, 8.000, como Carlos Soria, y personas con 68 o con 70, que las pobres pues no pueden valerse por sí mismas. También debemos ocuparnos de las inequidades. En tanta diversidad subyacen inequidades. Debemos ocuparnos de romper los estereotipos discriminatorios por motivos de edad. Debemos preocuparnos de empoderar a las personas, tener en cuenta los entornos donde viven y donde además quieren vivir, quieren envejecer dentro de su comunidad. Y tener en cuenta la salud en el sentido de trayectoria vital de funcionamiento, como nos marca la Organización Mundial de la Salud, que además nos recomienda que vayamos haciendo todas nuestras acciones en función de las capacidades y las pérdidas de las mismas. Que hagamos programas de prevención cuando las capacidades son altas y programas paliativos cuando las capacidades se han perdido, tal como pueden ver en ese gráfico. Nosotros nos manejamos con una serie de documentos base que pueden ver en esta tediosa diapositiva, pero que viene a recoger desde los derechos sociales de las personas mayores hasta los últimos informes sobre el envejecimiento. Y entendemos que para un marco adecuado de acción sobre el envejecimiento activo hemos de tener en cuenta la diversidad, y la única forma es centrarnos en el trabajo, centrarnos en las personas. Hemos de reducir la inequidad, hemos de garantizar el derecho a elegir y hemos de propiciar el envejecimiento en la comunidad. Y para eso proponemos 10 puntos. En primer lugar, optimizar esas trayectorias de capacidad intrínseca a las que aludía al principio de la intervención. Con, por un lado, políticas destinadas a promover el envejecimiento activo y, por otro lado, con políticas dedicadas a la prevención del envejecimiento patológico. Entre las primeras, los programas de desarrollo de hábitos saludables, de alimentación, de nutrición, de ejercicio físico orientado. No recomendemos más a las personas mayores que hagan deporte, digámosles qué deporte le viene bien a cada uno, qué ejercicio le viene bien a cada uno, porque el ejercicio, igual que la dieta, se prescribe, igual que los fármacos. En estas políticas destinadas al envejecimiento activo, por supuesto,
el mejorar y el propiciar las relaciones sociales, el que las personas intervengan en la gestión de su propio envejecimiento, la existencia de relaciones intergeneracionales. La persona mayor, muchas personas mayores quieren trabajar, quieren cooperar y quieren formarse, porque todo eso va a ayudar a mejorar y a modificar los estereotipos que hay sobre ellos. Y además queremos promocionar y promover el buen trato a la persona mayor. Y prevenir el envejecimiento patológico, pues desarrollando, como desarrolla nuestra sociedad, programas de prevención de factores de riesgo cardiovascular, con la detección precoz y tratamiento de la fragilidad tanto física como la fragilidad cognitiva para evitar situaciones de dependencia, abordaje de la soledad, que por cierto está en el primer problema que manifiestan las personas mayores en las encuestas de salud. No hablan de la artrosis, ni de la hipertensión, ni del ictus, hablan de la soledad. Programas de inmunoprevención o de intervención precoz ante pérdida de capacidades. Evidentemente, esto debe ir de la mano de adaptar las intervenciones a las personas y a sus niveles de capacidad. Implementando modelos de atención integral y centrada en las personas mayores. Apoyando el envejecimiento de la comunidad donde se ha vivido. Apoyando de forma sistemática el autocuidado. Suministrando servicios con una infraestructura sociosanitaria adecuada a las personas mayores. Al mismo tiempo, transformando los equipos de trabajo. Que esa coordinación que ponemos con guiones haga que desaparezcan y trabajemos por y para las personas sin importar de dónde dependa uno. Evidentemente, apoyarnos en sistemas de información de salud y de cibersalud, los llamados sistemas eHealth. Y garantizando que los productos médicos y tecnológicos llegan a las personas mayores y que no haya criterios discriminatorios por edad. Si quieren, luego podemos profundizar un poco. Adaptando los sistemas de salud, ofreciendo una atención integrada. Nosotros proponemos integrar al geriatra, integrar a los gerontólogos en los equipos que atienden a las personas donde las personas están mayoritariamente y donde quieren estar, que es en la comunidad, en la atención primaria. Y máxime en aquellos sitios donde están, si me permiten la expresión, más dejados de la mano de Dios e incluso del hombre, como es en el medio rural. Promovemos la consultoría, los niveles de consultoría, los niveles de relación entre la institución y el hospital, precisamente para evitar el ingreso hospitalario. La persona mayor quiere y debe estar en el medio comunitario tanto cuanto más tiempo pueda y tanto cuanto más tiempo mejor. Si bien no somos partidarios del modelo hospitalocentrista, sí que hay muchas personas que necesitan acudir al hospital y ahí el geriatra ha demostrado con altísimos niveles de evidencia poder participar en equipos de ortogeriatría, apoyar a otras cirugías, apoyar a otras especialidades médicas. Y en cuanto a la intervención en la atención a la cronicidad, no sé si a la gestión o no. A mí, y se lo dice un médico, me da muchas veces susto que los médicos gestionemos. Los gestores deben ser gestores. Si el médico se ha formado para gestionar, bien, pero si no, gestionar la cronicidad, a mí personalmente, si no me he formado específicamente, creo que no sería un buen gestor, creo que sería un buen atendedor de pacientes crónicos, que para eso me he formado. No podemos hablar de cronicidad sin hablar de pacientes mayores, porque me permito recordarles que por encima del 90%, exactamente el 93,8% de las personas con criterios de cronicidad en nuestro país son personas mayores. Y esto pasa por dos necesarias premisas. Incluir la formación de la geriatría y la gerontología en el nivel universitario de todos los profesionales que luego se van a dedicar a la atención de las personas mayores. El 70% de las consultas de primaria son a personas mayores y solo el 5% de los médicos que se forman en nuestro país tienen opción a una asignatura que se llama geriatría y que además es de libre configuración, con lo cual no la cursan precisamente todos. Y, por otro lado, adecuar el número de plazas de formación especializada, tanto en enfermería como en medicina, a las necesidades reales de nuestro país. Modificar la inercia que existe en nuestros sistemas de salud y hablar, en vez de curar, de cuidar a las personas mayores, en vez de hablar de enfermedad o de diagnóstico de enfermedad, hablar de impacto de la misma en la función, en vez de hablar de supervivencia, hablar de calidad de vida y metas de las personas. Coordinarnos y formarnos y apoyar a otros profesionales, como venimos haciendo,
ahí tienen ejemplos de algunos de los profesionales con los que hacemos formación de forma conjunta, o formar y apoyar a las personas cuidadoras. Nosotros no solo lo decimos, sino que lo hacemos. En nuestro programa de formación a personas cuidadoras en el ámbito familiar por ese programa han pasado 28.000 personas en los 2 últimos años. Nuestros objetivos: mejorar la calidad de vida, promover ese envejecimiento activo, indicarles que todas las actuaciones que proponemos demuestran ser eficaces, eficientes y que están apoyadas absolutamente por altos grados de evidencia. Evitar la desigualdad que pueden sufrir personas mayores, por no tener asistencia especializada por razón de domicilio u otras circunstancias. En nuestro país hay 2 comunidades autónomas que no incluyen la atención especializada en geriatría, y no hablo solo de medicina, hablo de medicina y enfermería, como son País Vasco y Andalucía, y además no quieren oír hablar de ello. Entendemos que es una forma de discriminar a las personas mayores. Solo así podremos ir de la mano de esos objetivos estratégicos que nos propone la 69 Asamblea Mundial de la Salud, en la que nos hablan de modificar sistemas, crear entornos adaptados, armonizar sistemas, fomentar sistemas sostenibles y equitativos y mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación. Y, por último, decir que en el último documento que produce la Organización Mundial de la Salud, hace escasamente 3 semanas, nos dicen cómo hacer para implementar estos cambios, con valoraciones integrales y planes de cuidados, con toma de decisiones compartidas, fijando metas comunes con las personas a las que atendemos, estableciendo referencias y monitorizando y ayudando a las personas en su recorrido y comprometiéndonos a trabajar con la comunidad y apoyando a los cuidadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Trigo. A continuación tomarán la palabra los portavoces de los diferentes grupos y por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Navarro. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quería agradecer a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que hayan aceptado la invitación para comparecer ante esta Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y darles la bienvenida a esta casa. Siéntanse porque así es su casa. Antes de desmenuzar la interesante intervención y las ricas aportaciones que nos han hecho, yo sí que quería felicitarle por 2 hechos fundamentales que usted ha pasado de soslayo solo por ellos. En primer lugar, porque van a cumplir casi 70 años de vida, con lo cual ustedes también ya superan la media precisamente de nuestros mayores y de lo que podría considerarse como la tercera edad. Y 70 años ya desde que entre sus socios fundadores constase entre ellos el doctor Gregorio Marañón, al que esta tarde también queríamos hacer esa referencia como uno de sus fundadores. Han sido años de estudio, han sido años de investigación dedicados a los mayores desde un área clínica, biológica, pero también desde las ciencias sociales y ciencias del comportamiento. Y esto es fundamental en el momento en el que nos encontramos, donde la integración sociosanitaria debe de ser un reto, pero sobre todo es una necesidad de primer orden, porque esta esperanza de vida aumenta en España y es una realidad, y además superamos la media europea. Como usted bien ha dicho, hoy los españoles superamos entre hombres y mujeres los 83 años frente a la media europea, que está simplemente en 80 años. Y además tenemos 8,5 millones de españoles que son mayores de 65 años. Si bien yo tenía un dato, y es que en el 2050 el 40% de la población en España superará esa edad, y usted me ha dado mayor esperanza porque ha dicho que solo será el 34,6%. En fin, no solo por esos años de experiencia y de trayectoria, sino también felicitarle por todos los socios, más de 2.500, como usted ha dicho, que forman la Sociedad Española de Geriatría y de Gerontología, y que curiosamente no son solo médicos de atención primaria y geriatras, sino que forman también parte de ella economistas, geógrafos o arquitectos, lo cual permite abordar las necesidades de nuestros mayores desde un punto de vista multidisciplinar, y entre sus objetivos está precisamente ello. Del informe que han destacado y que ha venido a esbozar esta tarde a lo largo de su extensa intervención, yo quería destacar, y que me queda con parte de su reflexión, si bien tradicionalmente nosotros decíamos, o se dice comúnmente, darle años a la vida, ahora toca darle salud a los años, vivir más y vivir mejor, con un objetivo que ha señalado también en su informe, y que el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre envejecimiento saludable señala, que hoy no se puede decir, pero que tenemos que trabajar para conseguir ese objetivo, y es que los 70 de ahora sean los 60 de antes, y es precisamente a lo que tenemos que ir encaminados. De todas las medidas que usted apunta, también me quedo con una de sus conclusiones. Todas estas medidas requieren la inversión de recursos.
Pero una buena inversión en el futuro de la sociedad permitirá un futuro que ofrezca a las personas mayores una mayor libertad de llevar una vida que hoy generaciones anteriores o las generaciones actuales nunca hubieran imaginado para las generaciones posteriores. Y además porque el mensaje es optimista. El envejecimiento de la población puede verse como una nueva y una buena oportunidad para la sociedad y evitar así esa faceta de discriminación que ha dicho que constituye la tercera por detrás del racismo, etcétera, de la forma que tiene la sociedad de ver a los mayores. Además, ha señalado que el sistema hoy no solo tiene que buscar curar, sino que tiene que buscar cuidar de nuestros mayores. Y para eso se basan fundamentalmente en dos cosas. En una atención integral de las personas mayores, centradas en sus necesidades, y en políticas que tiendan a largo plazo para crear entornos adaptados a las personas mayores. Y han apuntado que otra de las principales características de las personas mayores es la diversidad de las mismas, que se debe no solo a causas genéticas, sino fundamentalmente al entorno en el que viven y a la vida que hayan llevado y a sus hábitos de vida. De ahí que haya que enfocar la política a corregir esas inequidades que puede dar lugar al sistema como consecuencia de la diversidad de las personas mayores. Y por eso refuerzan el sistema con que las personas mayores cuenten con un solo plan de salud que incluya todos los servicios, que el servicio se acerque a los mayores con atención domiciliaria y también comunitaria, que haya equipos de atención multidisciplinarios y que hay que incluir conocimientos en geriatría en todos los estudios de salud. Y un número de geriatra acorde a las necesidades de nuestra población mayor. Y en este sentido yo quiero destacar que de cuidado de calidad y profesional para los mayores, el Grupo Parlamentario Popular ya ha presentado una iniciativa no legislativa para debate en esta comisión sobre la atención geriátrica a nuestros mayores. Señalaban también que habría que valorar los costes de inversión y el dividendo que se obtiene, pues que puede que cuesten más los beneficios que perdemos si no invertimos en la autonomía de nuestros mayores. Y, por ejemplo, el informe de la Organización Mundial de la Salud hacía referencia a los gastos de consumo, a sus impuestos y a otras actividades de valor económico y, en consecuencia, yo quiero recordar que las personas mayores son una prioridad del Gobierno del Partido Popular, que trabaja por aumentar su bienestar, su autonomía y su calidad de vida a través, por ejemplo, del aumento de las pensiones por ley cada año después de ser descongeladas y promover el envejecimiento saludable, por ejemplo, con un programa de turismo social y termalismo que genera 435 millones de euros y que ocupa más de 10 millones de pernoctaciones. Respecto a los modelos de atención a largo plazo a los que usted aludía, me voy a quedar con el enfoque de que esto puede fomentar la cohesión social, porque debe basarse en una alianza con las familias, con la comunidad, con el sector privado y también con el tercer sector, que permita sobrellevar la responsabilidad del cuidado de nuestros mayores. Y a este efecto quiero destacar la contribución que se hace mediante las entidades del tercer sector de más de 200 millones de euros en los últimos años a través de la solidaridad de todos los españoles mediante el 0,7% del IRPF, y que esa colaboración ha sido continua. Y también la apuesta que ha hecho el Partido Popular de buscar un cuidado de calidad a nuestros mayores, especialmente a los dependientes, porque se han profesionalizado los servicios de atención buscando calidad y también aumentando la salida profesional de muchas personas que hasta ahora solo eran mujeres, como usted bien ha apuntado. Hoy constituye una salida profesional y tenemos más de 700.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social con la prestación de estos servicios profesionales. Pero, sin duda, esta atención a largo plazo pasa también por ponderar a nuestros mayores, hacerles partícipes de este modelo de atención y, sin duda, el voluntariado pasa también por ello, además de la libertad que tengan de decisión en cada momento. Por ello, es necesario esa integración sociosanitaria en esta atención a largo plazo, mecanismos de coordinación a los que ha hecho referencia entre los servicios de atención a largo plazo y los servicios de salud. Y hay que destacar que el Gobierno ya está trabajando en esta estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud y que se trabaja con las comunidades autónomas en la creación de un marco de atención sociosanitaria que pueda afrontar las necesidades sociales sanitarias. Y mis preguntas son dos. ¿Qué opina de que el envejecimiento de la población pueda dar lugar a un gasto sanitario insostenible, que es una corriente que hoy mayoritariamente también destaca y que seguramente ustedes no comparten, pero quiero saber en qué puntos no comparten esta afirmación que realiza una parte de las sociedades y de las asociaciones implicadas y qué aporte hacen las nuevas tecnologías para tener una mejora de conocimientos de datos de los mayores que pueda permitir también avanzar así en la comorbilidad que usted ha hecho referencia en esas patologías cronológicas, que seguro que estas nuevas tecnologías y con los datos que se obtengan puede ahorrar también en el sistema sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro.
Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Igea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo creo que ha sido bastante clarificadora. Y yo quisiera hacerle algunas preguntas concretas, ¿no? Porque efectivamente en España hay 1.250 geriatras, más de 8 millones de personas por encima de los 65 años. Evidentemente, hay algunas cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer. Entonces, a mí lo que me gustaría un poco es intentar poner prioridad en las cosas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, ¿qué opina usted? ¿Dónde es más útil y con qué grado de prioridad colocaríamos a los geriatras que tenemos dentro del sistema, ¿no? ¿Y qué cambios organizativos son necesarios desde su punto de vista para afrontar mejor el reto de la cronicidad y, sobre todo, del alto número de población geriátrica con el que se va a enfrentar el sistema sanitario de este país? Desde este punto de vista, bueno, yo tengo algún geriatra en el partido y son gente tenaz, como corresponde, ¿no? Y siempre discutimos la misma historia de las consultas abiertas de geriatría en los hospitales. Yo mantengo que con el número de geriatras que hay, por ejemplo, en mi comunidad, en Castilla y León, esto es absolutamente inviable y que no hay nada peor en el sistema sanitario que, como bien sabemos, en cuanto colocas un cartel o organizas una lista de espera, que generar expectativas que luego no se cumplen, generar frustración y generar lista de espera. Por eso creo que es importante saber, con los recursos que tenemos, cómo focalizarlos. Por otra parte, me gustaría saber qué número, en su opinión, de geriatras deberían de formarse al año en este país para atender razonablemente a las expectativas que tenemos. Ha hablado también de una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y para nosotros es muy, muy importante, y que me gustaría saber su opinión, que es sobre promover el buen trato. Y a mí eso me llama la atención porque, es decir, el buen trato no se promueve. El buen trato se supondría que es un derecho, ¿no? Y digo esto porque hay una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y la hemos traído aquí, la hemos traído a todas las comunidades autónomas, y yo creo que lo hemos hablado personalmente también en alguna ocasión, que es la eliminación de las sujeciones en los centros geriátricos y en los centros donde viven personas de la tercera edad. Nosotros tenemos en este país una tasa de sujeciones muy, muy alta, muy elevada, muy por encima de lo que es aceptable, y una norma muy laxa, y a pesar de que nosotros hemos instado proposiciones no de ley, tanto en el Congreso como en comunidades autónomas, no conseguimos que en los concursos que se hacen esto se valore, que se mida de manera objetiva qué efecto y qué número de sujeciones estamos eliminando. Y a propósito de medir, y ya sabe que también esta es otra de nuestras manías, ¿no? ¿Qué mediríamos, ¿no? ¿Qué indicadores nos permitirían saber que la atención geriátrica que estamos haciendo en una comunidad o en otra es mejor o peor, es de mejor calidad o de peor calidad, ¿no? Quiere decir que la dependencia, qué indicadores en salud, qué indicadores en la vida diaria podemos objetivar para tomar decisiones que luego puedan ser evaluadas de acuerdo al resultado que tenemos en estos indicadores. Básicamente, esto es lo que quería decirle. Y luego también quería decirle, en nuestra experiencia, en mi experiencia personal y profesional, y si hay un sitio donde ha sido eficiente la geriatría, siempre lo digo, es cuando se produce eso que ha llamado usted el paso a la fragilidad, la situación de fragilidad. Son en las unidades de hospitalización donde hay mayores, básicamente traumatología o unidades de medicina interna, donde un anciano tiene una fractura de cadera. Y los cambios de expectativas de vida, de mortalidad y de complicaciones son absolutamente espectaculares. Y me gustaría saber si esta inversión, que es la mía personalmente, tenemos datos objetivos para corroborarla, ¿no? De la extrema utilidad, por ejemplo, de la presencia de geriatras, unidades de traumatología, unidades de cardio o de neurología, que es donde los ancianos sufren ese episodio que les lleva a la dependencia, ¿no? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Igea. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común, Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Posada. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Antonio López Trigo. Gracias al representante de la Sociedad de Geriatría y Gerontología esta tarde aquí con nosotros.
Y bueno, como ha explicado usted, tenemos un mapa de población envejecida y por porcentajes que se ha demostrado un 18% una futura población mayor envejecida, ¿no? Y la pregunta, como bien ha comentado, en qué condiciones llegamos y cómo llegamos a esta edad avanzada sería lo importante y lo primordial, ¿no? Y según la Organización Mundial de la Salud, define el envejecimiento, seguro que no le suena nada nuevo, activo como el proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de la vida de las personas a medida que envejecemos. El envejecimiento activo permite que las personas realicen su potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas y en la importancia de dar una imagen positiva o, por lo menos, acompañarla de buena salud. Agradecemos esta extensísima posición que ha hecho y son de valorar algunas de los síndromes clínicos claves de la geriatría a la que ha hecho mención y así como la esencia de la especialidad, ¿no? Los retos y las propuestas que acompañan a esta explicación. La geriatría integral es un estándar de la especialidad y es de valorar todas las notas de rigor que han acompañado su exposición y los estudios que se están llevando a cabo de manera científica y con rigor. Lo ideal para evitar situaciones de dependencia es apoyar modelos de atención, de cuidado integral, como bien ha dicho también en su exposición, manteniendo la capacidad funcional hasta el final de nuestras vidas. Otro aspecto en el que queremos incidir también es el abordaje principal de los problemas, como ha comentado también en su exposición, de las personas mayores y, sobre todo, aquellas prácticas dirigidas a los profesionales para darle una mejor vía a los problemas más frecuentes de la salud en la población de la tercera edad. Tienen ustedes un gran abanico de propuestas de cuidados, de investigación, de formación y nos tendrán desde las instituciones para apoyar aquellas que puedan encauzarse para mejorar la vida de nuestros mayores. Otra cosa es el modelo de incidencia y la responsabilidad que deben tener las instituciones y el Estado a la hora de procurar una buena atención primaria de salud a la población con protección e inversión en el Sistema Nacional de Salud necesarias para seguir preservando y atendiendo a una buena parte de nuestra población cuando ya se encuentra en esta franja al que conocemos como tercera edad. Importante es también potenciar el modelo salubrista de promoción y prevención en todos los ámbitos de la salud, fomentando la visión de salud en todas las políticas públicas. Y tenemos que tener en cuenta todos los aspectos y los efectos de la salud sobre la población, especialmente nuestra población mayor. A nivel sanitario, la función del sistema es de mantener la funcionalidad individual y social de las personas y nuestra visión es la de un sistema con alto grado de integración sociosanitaria que permita hacer frente a los problemas de la salud del futuro y respuestas complejas y coordinadas, como también ha dicho usted en su intervención. Y a este respecto, creemos que la atención primaria es el eje fundamental del sistema, no solo de curación, sino también de cuidados, de gestión y de casos fundamentalmente. Y finalmente quería acabar haciéndole una pregunta, ¿no? ¿Qué problemas de resistencias encontráis en la gente mayor a la hora de valorar la colaboración en ámbitos de prevención de la salud de manera general? Gracias. Gracias, señora Bosao. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Ramón. Muchas gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento en mi nombre y en el del grupo al que represento, al señor López Trigo, como presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, por su comparecencia esta tarde aquí, que creo que ha sido muy interesante y muy ilustrativa. Desde mi grupo, desde el Grupo Socialista, ya desde hace muchos años hemos entendido la necesidad de llevar a cabo una política específica dirigida al colectivo de mayores y que, como usted mismo decía en su intervención, pues dé respuesta a la realidad social y a las necesidades que nos plantean en el día a día. Y, desde luego, pues enfocada a mejorar su calidad de vida y a recuperar un protagonismo activo que deben de tener nuestros mayores en la sociedad actual. Esto es absolutamente necesario porque, como usted también ha señalado en su intervención, tenemos que tener en cuenta pues, el incremento del número de personas mayores que conviven en nuestra sociedad
y que, según datos del INE, pues correspondientes al año 2016, los mayores de 65 años suponen ya en nuestro país 8,7 millones de personas, es decir, el 18,7% de la población. Pero además no solamente es lo que supone a día de hoy, sino que también, como ha quedado de manifiesto, es un colectivo pues con tendencia a crecer, como todos sabemos. También sabemos que la crisis económica ha tenido un impacto bastante importante en el colectivo de personas mayores, un colectivo que en ocasiones pues, ha podido resistir mejor este impacto de la crisis, mejor que la población más joven, pero que también sabemos que ha tenido que hacer frente en no pocas ocasiones al apoyo económico en su entorno familiar más cercano. Nuestros mayores se han erigido en un pilar básico para amortiguar las dificultades económicas de los miembros más jóvenes de su familia durante este periodo de crisis económica, y las pensiones, como todos sabemos, se han convertido en un elemento de contención de las peores consecuencias de la crisis. Pero también es cierto que los mayores han sufrido mayoritariamente los recortes en nuestro estado de bienestar, tanto en sanidad como en dependencia fundamentalmente. El copago en dependencia, que puede llegar a cubrir el 90% del valor de la prestación, la suspensión de la incorporación al sistema de dependencia, que como todos sabemos se produjo hasta el año 2015, el retraso también en el calendario de implantación de la propia ley, la eliminación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, el copago sanitario en prótesis, transporte sanitario, etcétera, son ejemplos de los muchos recortes a los que se han tenido que enfrentar nuestros mayores durante estos años. Por supuesto, esto también ha influido en el ámbito sanitario. Los mayores tienen unas necesidades específicas de atención de la sanidad pública que nos preocupan. Es evidente, como ha quedado de manifiesto, la relación entre cronicidad y dependencia. Y a mí me gustaría pues, hacerle algunas preguntas concretas, porque se ha hablado aquí también muy de pasada del espacio sociosanitario. Los que hemos tenido oportunidad de oír en varias ocasiones a la ministra de Sanidad en sus comparecencias, pues ha hecho mucha referencia a potenciar y a promover este espacio sociosanitario, y a mí me gustaría saber cuál es la opinión que tiene usted sobre este tema. Y me gustaría también que nos contestase si considera que hay una suficiente coordinación entre el ámbito social y el sanitario en la atención a nuestros mayores, qué mejoraría usted y dónde pondría el acento de estas políticas públicas. Y quisiera también pues, nos indicara qué necesidades específicas, a su juicio, tienen los pacientes mayores crónicos. Si potenciaría, todas están interrelacionadas con el espacio sociosanitario y su opinión, porque pues me gustaría saber si potenciaría, si es partidario de crear nuevos servicios sociales y atención sanitaria específica en relación a los mayores. Por mi parte, nada más, reiterar nuestro agradecimiento a su comparecencia y darles las gracias por la misma. Muchas gracias, señora Ramón. A continuación tiene el señor López Trigo, lo más brevemente posible, porque vamos como muy mal de tiempo, para contestar a los grupos. Intentaré serlo. En primer lugar, bueno, agradecer a todas y a todos ustedes su amabilidad, su interés y sus preguntas. Comenzando por la señora Navarro, en el orden que he ido anotando las preguntas, hablaba de envejecimiento y gasto. Bueno, no hay que gastar más, en absoluto. Hay que gastar mejor lo que gastamos. Yo en ningún momento he hablado de creación he hablado de reorientación de. Estamos en un modelo de atención que no es especialmente barato, es especialmente caro. Hay algunas fórmulas de reorientación de esos servicios. He dado algunas pistas basadas en el documento de la Organización Mundial de la Salud. No atendamos a las personas donde no tienen que estar. Atendamos a las personas donde las vamos a atender bien, donde vamos a tener un servicio de proximidad en la atención, y creo que al hilo de su pregunta contestaré alguna de las que ha hecho el señor Igea también. Y no se trata de tener a personas en camas hospitalarias de agudos de 700 euros diarios,
cuando posiblemente pueden estar en su casa perfectamente atendidos por su equipo de atención primaria, con el apoyo de una consultoría y con el apoyo detrás de un hospital si es necesaria alguna intervención. Hay modelos de atención infradesarrollados en nuestro país que funcionan perfectamente, como la hospitalización a domicilio. Tenemos, yo creo que todas experiencias muy positivas, atendidos por múltiples especialistas. Yo conozco neumólogos que se dedican a hacerla porque hay muchísima enfermedad pulmonar y muchísima enfermedad cardíaca que puede cubrir perfectamente el neumólogo. Hay nefrólogos que hacen diálisis en el domicilio de una persona. Hay médicos de familia, hay geriatras, hay internistas. Hay una opción magnífica. Hay otros modelos intermedios de cuidados, como son las unidades de estancias diurnas, que son bien baratas, que tienen muchas de ellas carácter de rehabilitador. A nosotros nos gusta hablar mucho de unidades de rehabilitación funcional. Estancias intermedias entre el hospital de agudos después del proceso que ha hecho una caída de la funcionalidad de la persona, la fractura, el ictus, el agravamiento de una insuficiencia cardíaca. Unidades donde la persona, en cortos periodos de estancia, participa de un tratamiento rehabilitador, multifase. Van fenomenalmente bien, son muchísimo más baratos que cualquier otro sistema de atención y además son tremendamente eficaces. En segundo lugar, planteaba usted sobre las TICs y los mayores. Yo, si me permite, le voy a contestar con una anécdota. Nosotros hicimos un programa de formación en nuevas tecnologías y en aparatejos de estos móviles y tablets y cosas de estas personas mayores. 850 personas pasaron por esos talleres. Y en la clausura de los talleres una persona pidió hablar y nos dijo que aquello le había devuelto la vida. Porque tenía un nieto haciendo una cosa de esa rara que se hace en el extranjero, nos decía, un Oremus, era un Erasmus, y hacía un Skype con su nieto. Bueno, había vencido la soledad. Una máquina no va a sustituir nunca a una persona, pero cuando no la hay puede echar un cable. Y a los profesionales os ayuda mucho. Hay magníficas experiencias en telemedicina en esta comunidad donde estamos, en la Comunidad de Madrid, entre personas mayores que viven en una institución y, por ejemplo, los servicios de dermatología o los servicios de radiología del hospital. Recibes el informe, recibes la imagen y no desplazas a la persona. Se deben desplazar los servicios siempre antes que las personas, por lo tanto, a las TIC sí. Y además nuestros mayores demandan aprender a usar las TIC. Y, si me lo permiten, indicar que la mejor forma de prevenir el deterioro cognitivo es aprender cosas nuevas. Más que hacer cosas repetitivas, aprender cosas nuevas. En cuanto a la segunda intervención, a la del señor Igea, bueno, me ha hecho el MIR aquí de preguntas prácticamente. El número de geriatras necesarios, aquellos que se vayan a dedicar a la geriatría cuando terminen. Se la he contestado a la gallega un poco, ¿no? Yo con que hubiese, no voy a pedir ninguna cifra imposible, 125 geriatras en formación cada año, que es lo que podría absorber perfectamente el sistema, porque ahora mismo el sistema está ofertando plazas en algunas comunidades y no hay geriatras. Se están ofertando plazas y no hay. Yo creo que una cifra logiquísima. No pedimos ni que haya tantos como pediatras, que son muchos más, aunque hay muchos menos niños. Haya cada uno con lo que forma. Sí que es cierto que la formación depende en la adscripción de plazas y en la financiación de las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma puede mirar un poco hacia adentro y ver, por ejemplo, como en la suya, en el ejemplo que ponía, que la comunidad más envejecida de España, junto con Galicia, tiene 5 geriatras, 3 en un servicio organizado y 2, uno de ellos ese persistente al que usted alude, y otro más en el servicio público de salud. Y asociados al servicio público de salud, en Valladolid, 4 más en Diputación Provincial. Esos son los geriatras que hay en su comunidad. Yo, si me lo permite, le animo a que pida más geriatras para su comunidad, igual que ahora animaré a la señora diputada por la circunscripción de Granada, que estamos al ladito es de mi tierra. Eficiencia de los geriatras y cambios organizativos. Hay niveles de evidencia máxima en unidades de agudos, en ortogeriatría, en servicios de urgencia y en consultorías en la comunidad. O sea, tenemos la misma evidencia que puede tener la mejor de las investigaciones. Si yo tuviera que priorizar porque hay muy pocos, yo empezaría por los servicios de urgencia, porque evitan el 70% de ingresos de personas mayores en los hospitales.
Paradójicamente, un hospital es lo más inhóspito del mundo para una persona mayor. Y un filtro, los geriatras que trabajan en los servicios de urgencias, que filtran muy bien a las personas que hay que ingresar, consiguen dos cosas: que ingrese no para hacer pruebas nadie, sino para el que necesita un tratamiento en fase aguda, y cuando se ingresa bien, no se reingresa. Es la segunda bondad de la geriatría. Disminuimos estancias medias y reingresan mucho menos nuestros pacientes al alta, incluso habiendo estado menos días en el hospital. En cuanto a las consultas abiertas en los hospitales, evidentemente no. ¿Para qué quiero poner una consulta si no la voy a atender? Esa consulta, atención primaria. Un geriatra consultor de apoyo en los equipos de atención primaria en los distritos de salud, precisamente para que el mayor no tenga que ir al hospital a una revisión. Para que alguien le diga que está muy bien la analítica y que suba o que baje las pastillas del tiroides, puede estar ese geriatra perfectamente inserto en la comunidad, conectado con el hospital por si en algún momento hay que hacer una derivación, y conectado con el médico de familia, que es quien debe atender a las personas mayores que estén en condiciones de ser atendidas en la comunidad, para que no sean desiguales con sus iguales, como pretendemos. En cuanto a promover el buen trato, evidentemente he puesto mal lo de promover, es buen trato a las personas mayores. Los derechos existen y lo que hay que hacer es respetarlos. Y en cuanto a lo que indica de sujeciones, yo, si me lo permite, le envío nuestro documento de consenso de sujeciones físicas y químicas. Es el primer documento ante el vacío legal que existe en nuestro país. Solo hay normativizado algo en un Real Decreto en la Comunidad Foral de Navarra. Hicimos un consenso hace 2 años, que nos costó otros 2 hacer, donde está representada la Fiscalía de Mayores del Estado, Judicatura, los movimientos antisujeciones, las asociaciones de personas mayores y los profesionales. Y llegamos, yo creo, que a un entente muy bueno de qué hacer y cómo hacer en cada caso, y evidentemente buscando la tendencia a que las sujeciones evidentemente desaparezcan, porque lo deben hacer. Los indicadores de calidad de la atención geriátrica, los que le he comentado, están en los estudios. Indicadores de calidad: menos número de reingresos. Para mí es de lo mejor evitar que la persona reingrese. Y en calidad de vida percibida por el paciente, cuando una persona mejora su capacidad funcional, le da lo mismo tener 10 diagnósticos, 12 diagnósticos. Lo que le importa, como suelen decir nuestros pacientes, no es si le cambio. A mí no me ha dicho nunca un paciente que le cambie de un grado de insuficiencia cardíaca a otro más bajo. A usted seguro que tampoco. Lo que sí me ha dicho es: viviré para la comunión de mi nieta. Eso es un objetivo terapéutico. Al menos así lo entiendo. Bien, y por otro lado, la fragilidad es una de nuestras fortalezas. Hacer que la persona no entre en una situación de dependencia y que revierta de la fragilidad con cosas tan sencillas como ejercicio físico y una nutrición adecuada, y algunas veces implementando algún fármaco y, sobre todo, quitando muchos fármacos, yo creo que nos hace fuerte, y nos hace fuerte ante los compañeros, que al final son los que tienen que enviarnos a los pacientes. A la señora representante de Unidos Podemos, preguntaba por la resistencia de los mayores a participar en actividades preventivas. Yo no conozco esas resistencias. Lo que pasa es que le ofrecemos pocas cosas, y sobre todo le ofrecemos pocas cosas que ellos hayan decidido que son las que quieren, que a lo mejor no es lo que hemos programado. A lo mejor lo que hay que hacer es programar con ellos. Y yo, que hago mucha promoción de envejecimiento saludable por mi puesto de trabajo en la Administración, jamás he encontrado resistencia. Al contrario, tenemos los programas abigarrados de personas, y eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Y en cuanto a la señora representante del Partido Socialista, absolutamente de acuerdo en ese protagonismo que usted alude que deben de tener las personas mayores. No vale que aunque digamos que son el centro de nuestras miras, sino que realmente lo sean. En cuanto al espacio sociosanitario, evidentemente ahora mismo es más una brecha que un espacio. Es algo donde los dos sistemas van depositando situaciones que les cuesta trabajo manejar. Por fortuna estamos asistiendo a mejoras en la coordinación, pero también hay que decirlo, básicamente por los profesionales. Muchas veces no es por los sistemas, sino porque los profesionales entendemos que no es malo saltarnos alguna barrera para mejorar cosas. ¿Y qué mejorar? Pues evidentemente romper los dos compartimentos estancos. Yo entiendo que mientras las administraciones presupuesten a un lado y a otro, es difícil que el gestor quiera
quiera trasvasar o quiera recibir problemas y no recibir recursos que puedan ir de la misma mano. Pero entiendo que no es un problema de recursos, es un problema de gestionar mejor lo que estamos haciendo, porque invertimos mucho dinero en cada carril, pero no logramos que los carriles sean convergentes en ningún momento. En cuanto a lo que comentaba usted sobre necesidades de los pacientes crónicos, ¿qué potenciar? La rehabilitación. La rehabilitación es la esencia de la mejora del paciente afecto por enfermedades crónicas, que al final lo que tiene es un gravísimo impacto en su calidad funcional. El nuevo servicio no es necesario. No es necesario. Lo único que tenemos que hacer es aquello que hacemos, hacerlo de una forma acompasada y de una forma simétrica. Me comentaba un consejero en una de las visitas que voy haciendo, intentando promocionar la geriatría por toda España, de ciertos desajustes que tiene su comunidad. Dice, tengo 18 neurocirujanos en un hospital con una media de intervención de 1,2 por mes. Digo, ¿y cuántas personas mayores tiene usted, consejero? Dice, hombre, el 80% del hospital. Digo, bueno, pues hágaselo ver esto, ¿no? Yo no quiero que echen a ningún neurocirujano de ningún sitio, mucho menos. Pero si alguno se jubila, cámbielo usted por un geriatra. O cámbielo, fíjense, lo que voy a decir, tirarme una piedra contra el tejado, por alguien que tenga orientación geriátrica en su modo de hacer. Que eso también sirve. Si no hay geriatra, vamos a tirar de aquellas personas que tienen una orientación geriátrica en su forma de hacer, que tienen puestas las miras en la funcionalidad del paciente, no las miras en llenar las historias clínicas de enfermedades y poner al lado tratamientos farmacológicos, porque eso, desde luego, no es lo que más ha demostrado beneficiar a nuestros mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, López Trigo, por compartir con nosotros su experiencia y su sabiduría. Muchas gracias.